Miren, este video es un video sumamente cortito en el cual vamos a ver que, bueno, nos hace una simulación en la cual nos muestra cómo es el proceso de disolución de una sal. Entonces, vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Bien, ¿qué observamos? ¿Alguien que quiera comentar qué se observó? Bueno, Perdón. no, A ver, No, tú, Mora. Alfonso. Ok, gracias, maestra. Bueno, lo principal que podemos observar es cómo se unían las moléculas por medio de sus polaridades, entre los polares menos con otro más, es decir, se podía ver como tres moléculas con polaridad negativa se sumaban a una positiva y la separaban del resto. Y en su caso contrario de positivas con una negativa. Ok, ¿qué moléculas, Carlos? ¿Qué moléculas estaban involucradas? ¿Sí estás ahí? Sí, pero es que no me acuerdo muy específicamente qué moléculas. O sea, ¿qué sustancias estaban involucradas ahí? Era el ¿Alguien? sodio y el agua, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí, así es, Obed. Es decir, era cloruro de sodio, una red cristalina de cloruro de sodio, toda esa estructura grande que estaba formada por unas bolas, ¿no? Rojas y otras azules. Eso nos representa la estructura cristalina del cloruro de sodio. Entonces, como sabemos, el cloruro de sodio, pues es una sustancia que presenta ¿qué tipo de enlace? ¿Qué tipo de enlace presenta el cloruro de sodio? ¿No lo recuerdan? ¿Qué tipo de enlace presenta el cloruro de sodio? A ver, díganme, el cloruro de sodio, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Cómo lo clasifican ustedes? En un examen de admisión a la facultad y les preguntan a qué grupo de compuestos pertenece el cloruro de sodio y les dan varias opciones. ¿Sí? ¿No metales? ¿Perdón? ¿No metales?
No. ¿Qué grupo de compuestos? Compuestos. Y vienen las opciones, ¿no? Ácidos, óxidos, sales, bases. ¿Es una sal? Una sal, por Dios, por favor. ¿Cómo se forma una sal? O sea, ¿qué elementos intervienen para la formación de la sal? ¿Cómo está constituida? Cuando un ácido se junta con una base. No, no. O bueno, el proceso por el cual puede formarse una sal es como tú dices, Jania, cuando hay una reacción ácido-base, ¿no? Donde un ácido reacciona con una base y te forma sal y agua. A eso te refieres, ¿no? Y se forma la sal. Ok. Ahora, esa sal, ¿qué tipo de átomos o elementos la van a constituir? ¿Qué es el sodio y qué es el cloro? ¿Cationes y aniones? El sodio es un cation y el cloro es un anión. Claro, ¿verdad? Pero entonces el catión, sodio, es un metal, ¿verdad? Y el no metal es el cloro. Entonces, cuando un metal y un no metal se unen, van a formar una sal. Al formar esa sal, nosotros vemos en la animación, en el video, estamos viendo justamente la red cristalina. Por eso intervienen ahí átomos de cloro, como iones cloruro, como dice su compañera, y átomos de sodio cargados positivamente, que denominamos ion sodio o catión sodio. Y entonces, como ambos tienen cargas eléctricas diferentes, es decir, uno es un catión y otro es un anión, entonces se unen por atracción electrostática. Esto quiere decir que se atraen porque tienen cargas opuestas. Ahora, eso en la red cristalina del cloruro de sodio. Por su parte, como explicaba su compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa con las moléculas de agua? Que lo explicó Alfonso. Alfonso explicó que estas moléculas de agua justamente tienen una polaridad. Acuérdense ustedes que el agua es una sustancia bipolar, o sea, tiene dos polos, un polo positivo, que ¿quién le da esa característica de tener ese polo positivo? ¿Qué átomos de la molécula del agua le confieren la carga positiva? ¿Quiénes? El agua nada más está compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Quiénes de ellos? ¿No? A ver, vamos a volver a... ¿El hidrógeno? El hidrógeno. Así es. A ver, ¿por qué no me deja? El hidrógeno, así es. A ver, esta cosa, ¿por qué no me deja verlo? A ver, voy a volver a ingresar. Lo voy a ir parando, ¿sí? Entonces, veamos. Esta nos está representando ¿a qué molécula? El agua. El agua, muy bien. Entonces, el átomo central es el oxígeno
y los átomos que están unidos a él son los hidrógenos. Entonces, aquí tenemos una red cristalina de cloruro de sodio, aquí no se lo están diciendo, ¿sí? Entonces, tenemos la sal cloruro de sodio, un cristal de cloruro de sodio. Entonces, los átomos más grandotes representan al cloro y los más pequeños al sodio, ¿sí? El cloro es más grande que el sodio. Entonces, aquí están unidos estos átomos por enlaces iónicos, es decir, el cloro se encuentra como cloro 1 menos, como anión, y el sodio como catión, como sodio 1 más. Bueno, si nosotros dejamos caer un cristal de cloruro de sodio en agua, entonces las moléculas de agua que están aquí en el medio van a rodear al cristal cloruro de sodio y se van a aproximar, que es lo que estamos viendo. Entonces aquí nos están hablando justamente de esa polaridad, ¿no? Hay una polaridad negativa debida al oxígeno, porque es más electronegativo, y una polaridad positiva debida a la presencia de los hidrógenos, que son electropositivos. Entonces, en la molécula de agua hay una dipolaridad, una carga positiva y una carga negativa. Y ahí tenemos, ¿no? El ion sodio es el positivo y el ion cloruro el negativo. Entonces aquí, las moléculas de agua se aproximan y vean la orientación de los hidrógenos. Los hidrógenos se exponen de tal manera que se ponen en contacto con este átomo grandote que nos representa al cloruro, al cloro. Entonces el cloro tiene carga negativa y los hidrógenos, ¿sí?, tienen una polaridad positiva, por eso se atraen, igual por cargas electrostáticas. Ahora veamos, en este caso, otras moléculas de agua se orientan exponiendo su carga negativa, ¿sí?, su polaridad negativa, y se orientan para atraerse con el ion sodio. Entonces, estas moléculas se orientan y tienen la fuerza suficiente para atraerlo, ¿no?, y llevarlo consigo. Es decir, ellas hacen que el ion sodio se separe, se vaya separando de la red cristalina. Entonces, hay moléculas de agua que rodean al ion cloruro, ¿no?, a través de los hidrógenos que tienen carga positiva, una polaridad positiva, y entonces rodean totalmente al ion sodio, al ion cloruro, y en el caso de las otras moléculas de agua que sustrajeron al ion sodio, lo van a rodear. Entonces, en este momento se dice que el ion cloruro y el ion sodio se encuentran solvatados, es decir, se encuentran rodeados por moléculas de agua. Y bueno, pues entonces todas las moléculas de agua van a participar en el proceso de la disolución, unas atrayendo iones sodio y otras atrayendo iones cloro, hasta que logran totalmente la desintegración de la sal, ¿sí? Totalmente la desintegración
de la red cristalina. Y es así como se lleva a cabo el proceso de disolución. En este caso de cloruro de sodio, pero yo les preguntaba al principio, ¿verdad? ¿A qué grupo de compuestos pertenece el cloruro de sodio? Pues el cloruro de sodio es una sal. Y las sales están constituidas, recuérdenlo, por un catión y un anión. El catión es un metal y el anión es un no metal. Entonces, el no metal es el cloro y el metal es el sodio. Entonces, debido a la diferencia de electronegatividades entre estos dos elementos, es que ustedes recordarán que el ion, bueno, el sodio, por ser menos electronegativo que el cloro, tiene la capacidad para perder fácilmente su electrón, ¿sí? Entonces, cuando lo pierde, el cloro lo gana, se reduce y se forma un ion cloruro, y el sodio se oxida y queda como un catión. Entonces, todo ese proceso pasa para la formación de la sal. Ahora, ya formada la red cristalina de la sal y nosotros la colocamos en agua, lo que va a ocurrir es el proceso de disolución, que es lo que acabamos de observar, ¿no? Esa animación nos permite entender cómo se lleva a cabo este proceso de la disolución. Y eso ocurre en cualquier sal. ¿Por qué? Pues porque el principio de formación de una sal es el mismo. Y están constituidas las sales por un anión y un catión. Y es exactamente lo mismo que va a pasar con cualquier otro tipo de sal. Entonces, sabemos que en la naturaleza hay una gran cantidad de sales y estas es posible disolverlas en agua justamente por esa propiedad que tiene el agua, debido a que en esa molécula tan pequeña existen dos polos, ¿sí? Existe una bipolaridad y eso es lo que permite que partículas positivas y negativas puedan ser atraídas por el agua. Lo que no ocurre, por ejemplo, cuando tenemos sustancias que son no polares. Las sustancias no polares o no iónicas no se pueden disolver en agua. Tienen que disolverse en otro tipo de disolventes, en disolventes no polares, porque justamente aquí la polaridad juega un papel muy, muy importante en el proceso de la disolución. Bueno, cuando nosotros hablamos de las disoluciones normales, estamos hablando justamente de un concepto que nos habla de otra manera de expresar la concentración de una disolución, que es la normalidad, que vamos a representar con una letra N mayúscula. Y bueno, pues la normalidad está definida como el número de equivalentes de soluto que existe en un litro de disolución. Aquí las unidades de la normalidad, bueno, pues serán equivalentes sobre litro. Equivalentes lo representamos con una letra E minúscula y Q minúscula, equivalentes. Entonces las unidades de la normalidad son equivalentes sobre litro. Ahora, pero antes de entrar en el estudio de las disoluciones normales como tal, tenemos que ver que cuando calculamos nosotros la concentración de una disolución, de una disolución normal,
vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de solutos, ¿sí? Que son ácidos, bases y sales. Entonces, aquí sí es muy importante que nosotros echemos mano de todo lo que sabemos sobre nomenclatura inorgánica. Recordemos que es un ácido, que es una base, que es una sal, porque dependiendo del soluto, ¿sí? Es el criterio que vamos a aplicar para definir el número de equivalentes del soluto. Por eso es importante. Entonces, en la concentración normal, debemos de tomar muy en consideración esa naturaleza del soluto. Digamos que no es tan sencillo como en el caso de las disoluciones molares, donde no me interesa, ¿no? Si es un ácido o una base, yo con que sepa que es un sólido o un líquido, sé qué datos debo de considerar, ¿no? La densidad, la pureza, en qué casos, pero aquí, además de considerar la densidad y la pureza, como punto de partida debo de tener muy claro si mi soluto es un ácido, es una base o es una sal. Entonces, vamos a recordar qué es un ácido. ¿Es una sustancia química que emite iones de hidrógeno cuando se combina con agua? Claro, ¿verdad? O sea, un ácido es una sustancia, ¿verdad? Que solución acuosa libera iones de hidrógeno. Muy bien. Digamos, esa es la idea de un ácido desde la óptica o desde la teoría de Arrhenius, ¿sí? Porque hay varias teorías ácido-base. Entonces, esta es la más común, ¿no? Entonces, un ácido es una sustancia que en solución acuosa libera iones hidrógeno. Ejemplos de ácidos. Un ejemplo de un ácido. ¿Ácido clorhídrico? Ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué más? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Sí? Adelante, adelante. Ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Ácido Ácido bromídrico? ¿Ácido qué, perdón? Bromídrico. Bromídrico. Ácido benzoico. Ácido benzoico. Bueno, recordemos, ahorita no voy a sacar la fórmula condensada, porque no me acuerdo. Tendría que contar todos carbonos e hidrógenos, pero entonces se las pongo así. Ácido benzoico, muy bien. El ácido etanoico o ácido acético, etcétera. ¿Sí? Todas aquellas sustancias, obviamente que cuando nosotros las nombramos, llevan la palabra ácido. ¿Sí? Entonces, tenemos una lista enorme de sustancias denominadas ácidos. Todas estas sustancias, cuando nosotros las colocamos en agua, tienen la capacidad de liberar hidrógeno. Por ejemplo, si hablamos del ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico, decíamos nosotros, la vez anterior les comentaba, ¿no? Que el ácido clorhídrico, antes de ser ácido clorhídrico, el compuesto que lo va a constituir a este ácido es el cloruro de hidrógeno. Es decir, esta sustancia, primero es un gas, luego se disuelve en agua y forma una solución muy concentrada a la cual nosotros le llamamos ácido clorhídrico. Entonces, bueno, pensando en esa solución concentrada, tenemos ácido clorhídrico que se encuentra en un medio acuoso. Y ahora, este ácido yo lo coloco unas gotas de él
en un recipiente con agua y lo que voy a hacer es favorecer su disolución. Es decir, que se libere iones de hidrógeno al medio y iones cloruro. Entonces, las moléculas de agua van a separar a los iones hidrógeno y a los iones cloruro. Estos iones de hidrógeno, vean en la definición, sustancia que en solución acuosa libera iones de hidrógeno. O iones hidrógeno. Justamente es lo que le va a dar la característica de ácido, esa capacidad de liberar hidrógeno. Porque, por ejemplo, podríamos pensar en los alcanos. ¿Sí? Los alcanos están compuestos por carbono e hidrógeno, pero los hidrógenos que están unidos a la estructura del alcano no se pueden liberar en solución acuosa. Entonces no se consideran ácidos. Entonces, por eso es importante que comprendamos cuál es la participación de esta sustancia denominada ácido y cuál va a ser su comportamiento cuando lo pongamos en agua. Porque esto es lo que va a definir el número de equivalentes, ¿sí? Entonces, anótenle por favor por ahí. Voy a borrar esto porque me falta espacio y ahorita lo retomo. Que el número de equivalentes, ¿sí? El número de equivalentes en un ácido se determina por el número de hidrógenos, liberados o disociados, en un medio acuoso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, retomando nuestro ejemplo del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico entonces lo coloco en agua y libera un hidrógeno. Este hidrógeno lo libera al medio. Entonces, el número de equivalentes que tiene el ácido clorhídrico es de 1. Es decir, que cuando un mol de ácido clorhídrico se coloca en agua, se libera un mol de iones de hidrógeno y un mol de iones cloruro. ¿Vamos bien? ¿Lo podría volver a repetir, maestra, por favor? Sí. Entonces, cuando nosotros se coloca ácido clorhídrico en agua, pero se coloca un mol. ¿Cuánto es un mol de ácido clorhídrico? 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ácido, ¿sí? Entonces, cuando se coloca un mol de ácido clorhídrico en agua, se libera un mol de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, y un mol de átomos de cloruro, de iones cloruro. Por lo tanto, un mol de ácido clorhídrico libera un mol de iones de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el número de equivalentes que presenta el ácido clorhídrico? ¿Cuántos equivalentes presenta el ácido clorhídrico? 1.
Así es. Pues la respuesta es un equivalente. ¿Sí? Un equivalente. Veamos otro ejemplo. ¿Puedo cambiar? Sí. Ok. Veamos otro ejemplo. Tenemos, supongamos, el caso del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿verdad? Yo lo tengo igual en una solución acuosa sumamente concentrado. Tomo una porción de ese reactivo, lo coloco en agua y este ácido sulfúrico se va a ionizar, se va a separar en sus iones. En sus iones hidrógeno y en sus iones sulfato. Cuando yo coloco un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto se produce de hidrógeno? 1 mol. No, se producen 2 moles. ¿Por qué? Porque un mol de ácido sulfúrico tiene, o sea, un mol de ácido sulfúrico contiene 2 mol de hidrógeno. Véanlo, aquí. Este subíndice 2 me está diciendo que la relación es que por cada ion sulfato yo tengo dos hidrógenos en una molécula, pero en un proceso no tengo solo una molécula, sino tengo un mol. Recuerden, no pierdan de vista qué es el mol. El mol es una medida de la cantidad de sustancia, que equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades elementales. En este caso, ¿cuál es mi unidad fundamental? Los iones de hidrógeno. Entonces, cuando yo coloco un mol de ácido sulfúrico, se va a separar en sus iones, ¿sí? Pero hay de por medio 2 mol de hidrógeno. ¿Y cuántos de sulfato? ¿Cuántos de sulfato? 4. No, sulfato. ¿Uno? ¿Mandé? 1. Un mol, así es, un mol. Un mol. El ion sulfato es toda esta unidad, todo esto que tiene la carga 2 menos, todo eso me representa al ion sulfato. Pónganse a estudiar nomenclatura inorgánica, por favor, porque se les va a hacer muy complicado, ¿eh? Traten de recordar lo más que puedan y repasar estos conceptos. Entonces, un mol de ácido sulfúrico contiene ¿cuántos equivalentes de hidrógeno? 2. Jesús, ¿cuánto? 2. 2 equivalentes, ¿sí? Entonces, vean la definición. No la anoté, pero lo que les comenté, lo que les pedí que anotaran. ¿Cómo se define el número de equivalentes en un ácido? ¿Sí? El número de equivalentes en un ácido es igual al número de hidrógenos disociables o liberados en un medio acuoso. Entonces, pero siempre es referido a un mol, no lo olviden. Entonces, si yo coloco un mol de ácido sulfúrico, cuando se ionice, se separe en sus iones, eso es lo que quiero decir cuando decimos ionizar, se separa en sus iones. ¿Quiénes son sus iones? Pues el ion hidrógeno y el ion sulfato. Pero por cada fórmula
de ácido sulfúrico, recuerden ustedes cómo se forma el ácido sulfúrico. Este se intercambia aquí y este se intercambia acá y nos forma el ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno necesito? Pues 2. Por eso el número de equivalentes es igual a 2. Entonces, un mol de ácido sulfúrico me provee de 2 equivalentes. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, pensemos ahora, por ejemplo, en el ácido etanoico, o ácido acético. A este, igual, lo colocamos en agua. Y se va a ionizar, pero ojo, este es un compuesto orgánico. Recordemos que el hidrógeno que está unido al carbonilo es este. ¿Sí? Por lo tanto, es el único hidrógeno ionizable que tiene este ácido. Los que están unidos al carbono, los del CH3, esos no, están unidos covalentemente con el carbono y por lo tanto, esos no se pueden separar, no se pueden ionizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a producir iones acetato y el ion hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo un mol de ácido etanoico, lo coloco en agua, se produce un mol de ion acetato y un mol de ion hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, aunque tiene varios hidrógenos, el ácido etanoico, no todos los hidrógenos son ionizables, solo el hidrógeno que se encuentra unido al carbonilo. Es el único. ¿Por qué? Pues por la diferencia de electronegatividades que existen. Como recuerden ustedes cómo está aquí la estructura del ácido. ¿Sí? Entonces, como este hidrógeno se encuentra unido al oxígeno y este al carbono, resulta que este hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad con el oxígeno. Eso genera una polaridad en la molécula, eso ya lo habíamos mencionado hace mucho tiempo, ¿sí? Pero yo espero que traten de recuperar lo que hemos estado platicando y lo unan con lo que han visto en otros cursos de química. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar? Justamente que el único hidrógeno ionizable que tiene este compuesto, pues es este. Este es el que se ioniza, es el que se separa. Por lo tanto, un mol de ácido etanoico o ácido acético contiene un mol de hidrógeno ionizable, lo que significa que un mol de etanoico tiene un equivalente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas?
Este es el momento para plantear sus dudas. Bueno, pues su silencio yo lo puedo interpretar de muchas formas. Ahora veamos el caso de las bases. Cuando mi soluto es una base. Para empezar, ¿qué es una base? Una sustancia que acepta los iones de hidrógeno. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué los acepta? ¿Qué característica estructural tiene una base? Por eso hago la pregunta, ¿por qué los acepta? ¿Cómo diferencio yo una base? A ver, díganme algunos ejemplos de bases. La sosa cáustica. Sí, pero ¿cuál es la fórmula? Sosa cáustica, sí, pero ¿quién es el principio activo ahí? Porque sosa cáustica, pues es el nombre común. A ver, jóvenes, algunos ejemplos de bases. El amoníaco. El amoníaco, sí, sí es una base, pero es una base débil. El bicarbonato de sodio podría ser. También es una base débil, ajá, sí. Pero aquí, en este concepto, para enlazarlo con el número de equivalentes, remontémonos a la teoría de Arrhenius sobre lo que es una base. ¿Cuáles son las sustancias que nos dicen que son bases por excelencia? Porque los que acaban de decir, si es cierto, el amoníaco, el bicarbonato de sodio, son bases, pero ellos entran en una categoría muy especial. Las bases más comunes, digámoslo. Los hidróxidos. Los hidróxidos, así es. Entonces, las sustancias denominadas hidróxidos son bases y son las bases, digamos, más comunes. Ahí dentro de estos tenemos al hidróxido de sodio, al hidróxido de potasio, al hidróxido de litio, al hidróxido de bario, al hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿sí? Que todas ellas en su estructura pues tienen un grupo oxidrilo, 1H. Entonces, una base es una sustancia libera iones hidroxilo en una solución acuosa. En una solución acuosa. ¿Ok? Entonces, ejemplos de estas sustancias son el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de litio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, etc. Son ejemplos de bases. Ahora, para definir a partir de ellos el número de equivalentes, entonces el número de equivalentes en una base está determinado por el número de grupos hidroxilo disociables en un medio acuoso. Disociables en un medio acuoso. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del hidróxido de sodio, bueno, el hidróxido de sodio es un soluto que es un sólido que cuando nosotros lo colocamos en agua,
provocamos la liberación de los iones, o sea, que se disocien, se rompan esos enlaces y que se forme ion sodio en un medio acuoso y iones hidroxilo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es separar los iones. A eso se refiere el término de disociación. Primero están asociados los iones y luego cuando se ponen en agua se disocian, es decir, se separan. Entonces, cuando yo pongo un mol de hidróxido de sodio, se libera un mol de iones sodio y también un mol de iones hidroxilo. Por lo tanto, un mol de iones hidroxilo va a producir un mol de iones OH, lo que significa que un mol de hidróxido de sodio, ¿cuántos equivalentes tiene? Uno, un equivalente. Así es. ¿Sí? Ahora pensemos, por ejemplo, en el caso del hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio también es un sólido que cuando se coloca en agua se va a ionizar, es decir, se va a separar en los iones aluminio y en los iones hidroxilo. Entonces, cuando nosotros colocamos un mol de hidróxido de aluminio, se libera un mol de iones aluminio y ¿cuántos de iones hidroxilo? 3 mol. 3 moles. Muy bien, ¿sí? Porque por cada fórmula de hidróxido de aluminio, yo tengo 3 OHs, ¿verdad? Entonces, si pongo un mol de hidróxido de aluminio, se va a liberar 3 mol de iones hidroxilo. Por lo tanto, un mol de hidróxido de aluminio me produce 3 mol de grupos oxidrilo o hidroxilo. Y esto representa en términos del número de equivalentes que un mol de hidróxido de aluminio presente 3 equivalentes. En conclusión, tenemos que este número, este subíndice 3, que me está diciendo que hay 3 grupos hidroxilo en el aluminio, son los que se liberan y me generan 3 equivalentes de soluto. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque lo necesitamos para el cálculo de las concentraciones normales. Entonces, tienen que comprender por qué razón desde el punto de vista químico, porque yo podría decirle, ¿tiene 3 OHs? Ah, bueno, pues tiene 3 equivalentes. Esa es la conclusión. Pero me interesa
que entiendan el concepto químico de equivalente. Pues es la última clase que tenemos en este año y bueno, pues no quisiera pasar la oportunidad para decirles que pues les deseo que les vaya muy bien en sus vacaciones, que se cuiden mucho, por favor, no se confíen, aunque están vacunados y apenas empieza su proceso, ¿no?, de inmunización, no se confíen, de verdad. La única manera de que pues se empiece a controlar un poco esto es justamente que nosotros también nos comportemos bien y que pongamos de nuestra parte para que lo antes posible podamos llegar tener la vida como la conocíamos antes de la pandemia. Entonces, esto es importante que lo tomen en consideración. Y bueno, pues a mí nada más me resta por desearles una muy, muy feliz Navidad, ¿no? Disfruten sus días, se merecen un descanso, todos nos merecemos un descanso porque hemos trabajado mucho y hacer un paréntesis y hacer otras cosas que no hemos tenido la oportunidad de hacer porque estamos siempre abrumados con mucho trabajo. Exacto, Jania. ¿Cómo poder descansar, ¿no?, tranquilamente? Entonces, yo les deseo una feliz Navidad y un muy buen año nuevo y disfrútenlo en compañía de su familia. Les mando un abrazo desde aquí, ¿vale? Cuídense y nos vemos regresando de vacaciones.